Terium pum pum und terum pum perum pum perum pum teum pum terium pum pum und terum pum perum pum perum pum teum pum terium pum pum und terum pum perum pum perum pum teum pum terium pum pum und terum pum perum pum perum pum teum pum terium pum pum und terum pum perum pum perum pum teum pum. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este segundo episodio de Leal al Pueblo, el podcast. Y hoy me acompañan dos grandes amigos que son fundadores de nuestro movimiento y que tienen muchas historias que contar y que la verdad que cuando empezamos a trabajar juntos, pues a mí me han fortalecido mucho, he aprendido mucho de las historias de lucha que ellos tienen. Bienvenido, Fer, qué bueno que anda por aquí. Muchas gracias, Flora. No, de nada, Fer. Es un gusto estar aquí acompañándola en este recorrido hacia la victoria del municipio de Lerdo. Eso. Bienvenido, doctor médico Fermín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos y todes. Es un placer estar aquí con ustedes y acompañando aquí a la candidata próxima presidenta del Lerdo. Muy bien, pues vamos a platicar un poquito de la lucha que han hecho ellos desde los espacios en los que han estado. Vamos a platicar de su convicción, de nuestra convicción y de cómo ha sido la participación en este movimiento, y también vamos a platicar acerca de lo que se viene para Lerdo. Y a mí me gustaría primero empezar pidiéndoles a los compañeros que nos platicaran un poquito de su historia en el movimiento. Bueno, de hecho, lo personal, nosotros venimos de una familia de trabajadores, una familia que ha tenido toda una tradición de lucha. En lo personal, mi familia viene de grandes movimientos, desde mi abuelo, que estuvo 10 años despedido en la huelga del 58-59. Mi tío, que estuvo en la toma de locales sindicales del 71, y que venimos participando en grandes movimientos sociales, en cuestiones de la sindicalización de los trabajadores, de las trabajadoras de las maquilas. Venimos también en las luchas estudiantiles, la creación del núcleo universitario, ¿verdad? Dirigente sindical en algunas sociedades de alumnos, ¿verdad? Participamos también en las colonias que se crearon en aquellos tiempos, Flores Magón, Rubén Jaramillo. Hemos estado presentes en muchas luchas, como la lucha de tendencia democrática de los electricistas. Hemos estado presentes en luchas también de solidaridad con otros pueblos, con Nicaragua, con El Salvador, y hemos estado en organizaciones principalmente comprometidas con el pueblo, principalmente de izquierda. Y ser de izquierda en este momento para nosotros es muy importante, porque es algo que se va dando, no la cuestión de un hombre, sino se va dando en convicciones políticas y con principios fundamentalmente comprometidos por esa idea, no solamente de ver los problemas sociales, sino tratar de transformar esa sociedad en beneficio de las grandes mayorías. Uh-huh. Muy bien, Fer, pues toda la vida luchando. Así es. Muy bien. ¿Y tú, Fermín, qué andas haciendo? Lo que dijo Fernando por dos. No se crea, no. El compañero tiene un gran historial de lucha. Yo también, en mis dimensiones, pero yo empecé desde la secundaria a participar en el movimiento estudiantil, debido al cese de algunos maestros que tenían en la secundaria.
tuvimos que participar en la toma de camiones, en la toma de la SEP, y de ahí empezó mi carrera de activista y militante político. Amén de que mi hermano pues ya participaba en el movimiento magisterial con cierto liderazgo, y estuvimos, a partir de que entró a la prepa, pues entró a una prepa donde es de un grupo que se llama Unidad Popular, ya el nombre lo va diciendo. Ahí fui presidente de la sociedad de alumnos y estuvimos participando ya directamente en el movimiento estudiantil, en la defensa de las tarifas para los estudiantes que eran de medio pago. Estuvimos en el movimiento del Tecnológico La Laguna, un movimiento muy grande que se hizo desde Matamoros para acá. Yo estaba en Matamoros. Quiero también aclarar que he andado en muchos lugares, he estado viviendo en muchos lugares, y a partir de, pues esporádicamente he estado viviendo en Villa Juárez, ahí es de donde yo soy originario, ¿Y pero eso la tu mayor familia? parte de mi vida he estado fuera. Sí, ahí está toda mi familia acá. Y y pues últimamente participé participé en el PRD, en el Frente Democrático Nacional y en la Convención Nacional Democrática, que fue el antecedente más directo del Morena, en la fundación de Morena posteriormente. Y así hemos participado hasta ahorita, con estos últimos años, pues 2 años aproximadamente apoyando tus candidaturas. Aproximadamente. Sí, estamos desde que empezaste a querer ser diputado, diputado. regidora por Morena, ¿no? Primero fuiste regidora por Morena. Sí, pero platicamos cuando estaba en la regiduría. Y pues bueno, aquí estamos para apoyar y servir. Muy bien, muchas gracias. Oye, y ustedes, bueno, yo también vengo de la lucha estudiantil, ahí fue donde empezamos. También nos tocó tomar camiones, cerrar bulevar y todo eso en la normal. Fue cuando se hizo la reforma de Felipe Calderón, que era una reforma más laboral que educativa, y ahí nos levantamos los estudiantes del YESEN, y sí duramos como un mes en huelga, y ahí fue donde yo empecé a participar pues ya en todo esto, ¿no? ¿Ustedes cómo coincidieron? Bueno, aquí el compañero tiene una historia. Mira, nosotros venimos de Historia. diferentes corrientes políticas, de izquierda todas. Venimos de gente que viene de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, venimos de gente que viene de la línea de masas, venimos de gente que viene del trotskismo, venimos de diferentes corrientes que de una u otra forma tuvimos toda una experiencia política dentro de las organizaciones, y al salir de ellas, pues cada uno fue agarrando un rumbo diferente, pero veíamos la necesidad de ir conformando un proyecto político regional que fuera dándole forma a la unidad y que pudiéramos incidir dentro del proyecto de Morena. Esto nos llevó precisamente a conformar el proyecto de Podemos 4T, un proyecto que tiene como objetivo principalmente incidir dentro de Morena para tratar de darle continuidad a esos planteamientos. Vemos que, por ejemplo, la misión de Morena plantea claramente que Morena es un partido movimiento, pero de izquierda. Sí. Y en ese sentido nosotros creemos que ahí el papel de nosotros es importante, porque implica precisamente tratar de influir para que Morena pueda ser ese partido que pueda empezar a atraer a sus mejores líderes, sus mejores militantes hacia el partido. Pero también es importante que entendamos que el movimiento social es muy importante para Morena. Por Claro. eso Andrés Manuel decía, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Ujú. ¿Y cómo fue ese primer momento en el que ustedes se acercan a Morena? ¿Qué fue lo que los motivó a fundar este movimiento? Mira, para nosotros es muy importante lo siguiente: el hecho de que varias personas vengamos de diferentes corrientes políticas es muy complicado, muy difícil. Sí. A veces hasta en las mismas organizaciones sociales o políticas se dan grandes discusiones, y nosotros las tuvimos dentro del grupo.
pero eso nos ha ayudado a tener una madurez dentro del grupo y nos ha facilitado mucho las cosas. Hoy en día, por ejemplo, para nosotros es importante y es fundamental seguir insistiendo en la unidad de Morena. Esto creo que es el elemento más importante o la tarea más importante que tenemos dentro de Morena, la unidad de la izquierda. Cuando nosotros iniciamos el proyecto en esa alianza política con usted cuando estaba de regidora, nosotros veíamos que era la posibilidad de tener un liderazgo dentro de Morena, como lo representaba usted, y también la izquierda dentro de este proceso. Entonces hubo una coincidencia que nos marcó precisamente ese rumbo donde hoy no nos equivocamos, porque fuimos la primera organización de izquierda, que vimos en su propuesta la posibilidad de llevar a Morena a ser un referente en nuestra región. Creo que hoy en Morena hemos visto como muchos liderazgos, porque nosotros no somos las únicas personas de izquierda. Hay muchos liderazgos de izquierda que hoy se están aglutinando en torno a una propuesta, la propuesta de unidad, la propuesta de darle un rumbo precisamente de izquierda a Morena y también bajo el cobijo de un liderazgo como lo representa el día de hoy usted. Entonces, nosotros creemos que el municipio de Lerdo va a ser Morena. ¿Por qué? Porque ya lo ganamos, ya lo demostramos que es posible que se pueda ganar. Hoy vemos grandes posibilidades porque vemos que muchos compañeros que vienen de diferentes movimientos sociales, hoy los vemos en el movimiento que usted encabeza en su candidatura. Muchas gracias, Fer. ¿Y tú, Fermín, recuerdas alguna asamblea, volanteo, algún encuentro que haya sido así como especial para ti? ¿Algo que te haya marcado? ¿Dentro de Morena? Sí. Bueno, fue una ocasión que vino Andrés Manuel. Ajá. Ver el gran carisma y liderazgo que tiene o que tenía, bueno, pues ya está. Tiene, sí, pero todavía tiene carisma. Fue en Durango cuando se firmó un pacto entre todos los diferentes sectores, o sea, logró unificarlos a todos, que firmaron empresarios, campesinos, estudiantes, obreros. Fue en el 2018 cuando ya fue el año que ganó la presidencia de la República. Ajá. Eso sí me impactó porque difícilmente alguien podía juntar tanta diversidad de pensamiento y de intereses, ¿no? Sí, sí, sí. Eso fue a mí lo que más me ha impactado. ¿Qué significa para ti ser morenista cuando casi nadie lo era? Bueno, yo siento que no. Sí tuvo una etapa cuando se empezó a formar que había poca gente. Sin embargo, volviendo al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, creo que a partir de que él se da a conocer ya en el territorio, que empieza a salir al país, cuando decide formar la Convención Nacional Democrática, cuando llega ya lo que es la fundación del Partido de Morena en 2014, ya no eran poquitos, eran demasiados. Obviamente en los estados del norte es donde más se nota la falta de participación o la falta de apoyo al candidato, bueno, en este caso Andrés Manuel, pero aún así él ya tenía aquí suficientes simpatizantes. Militancia, pues desgraciadamente no se ha logrado tanto porque no se ha trabajado en torno a eso, pero la simpatía de Andrés Manuel López Obrador siempre la tuvo aquí en La Laguna, ya con el antecedente de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces nosotros creemos que, por ejemplo, en el 2016-17, probablemente, o en el 2014, que andaban buscando las firmas los compañeros que fueron encargados en ese momento, fueron 4 compañeros en el estado, sí. Los distribuyeron por distritos, incluso les pagaron para lograr las firmas. En ese tiempo sí creo que había poca participación todavía. Pero sí es cuando se sentía un tanto el rechazo por
por la ignorancia y el desconocimiento de lo que es el proyecto alternativo de nación o al proyecto de transformación. Ahí sí, creo que había de que te tiraban los volantes, de que el periódico Regeneración, pues no te lo la gente se recibían, no te ponía lo pesada. tiraban, sí, sí. Eso fue lo que pudo haber pasado en algunas ocasiones, pero no era siempre, ¿no? Nada tan grave. No. ¿No? Ya venía repuntando. ¿No? Para usted, Fer, ¿qué significaba ser morenista cuando casi nadie lo era? Bueno, mira, nosotros creemos que siempre hay que ver los procesos como procesos. Y nosotros vemos que en determinados momentos tenemos que ver precisamente quiénes fueron los precursores. Y los grandes precursores del movimiento fueron los grandes movimientos sociales. El movimiento de los maestros, los movimientos de ferrocarrileros, el movimiento que se daba precisamente de las organizaciones campesinas. Por ejemplo, aquí en La Laguna vimos grandes movilizaciones, por ejemplo, con el sindicato de los telefonistas, con el sindicato de Monte de Piedad. Veíamos, por ejemplo, la lucha de los compañeros de Tendencia Democrática del SUTERN. Veíamos, por ejemplo, la lucha de lo que era el sindicato de los sindicatos nucleares. Es decir, veíamos nosotros todo un gran movimiento que son los precursores del movimiento. Por eso cuando el doctor habla precisamente de la Convención Nacional Democrática, después precisamente del fraude que se le da a Andrés Manuel en el Zócalo, ¿verdad? Andrés Manuel vio precisamente que ese movimiento que él estaba creando tenía que estar basado en el movimiento social. Y es por eso que nosotros vemos que no se equivocó, porque él creó precisamente esa idea del partido movimiento. Sí. Por eso de ahí precisamente hay mucha gente que no lo entiende. Morena no eran unos cuantos. Morena venía de grandes movilizaciones que llenaban el Zócalo con Andrés Manuel. Es más, no vamos tan lejos. Cuando vino aquí a La Laguna, todavía siendo candidato en el fraude que se le hizo, que es en el 2006, pues, inundó todo lo que era el lecho seco del río Nazas, sí, ahí donde con grandes movilizaciones. Sí, entonces, Morena tenía como precursores grandes movimientos sociales, que lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Es por eso que es importante que esto no se pierda, lo que es el concepto de partido-movimiento. Por eso él crea esa palabra de decir, nosotros queremos que Morena tenga como eje principal lo que usted ha venido manejando en su campaña, la verdad, de que es precisamente la democracia participativa. ¿En dónde se basa la democracia participativa? En el pueblo, en el movimiento. ¿Por qué? Porque esa es precisamente la fuerza que tiene el día de hoy Morena. Y es por eso que no nos equivocamos, que en este próximo proceso electoral, Morena va a salir adelante de este proceso. Es decir, vamos a volver a derrotar al PRI en este proceso electoral. Así será, Fer. Mira, yo lo veo así. Para mí, los movimientos sociales que pasaron en el 58, posteriormente en el 68, el movimiento estudiantil, esos fueron la semilla de Morena. Y los precursores fueron después del fraude electoral del 2006, donde él forma la Convención Nacional Democrática, que posteriormente haría la Asociación Civil Pública o Política, la de Morena, y que en el 2014 pues ya lo concretan como un partido, que tiene como principio el de transformar la vida pública del país, ¿no? Ese es el principio básico de Morena. Pues nace de las luchas y las causas sociales, ¿no? Así es. ¿Cómo era la reacción de la gente en ese tiempo cuando le hablaban del movimiento? Pues sí había cierta resistencia de algunos, te digo, como siempre, sí había simpatía, sí había mucha simpatía por el movimiento, y sí había cierta resistencia de los de siempre. Yo creo que eran los de siempre, ¿no? Los más conservadores, los que
todavía creían en los santos reyes y en la Navidad. Sí, incluso usaban palabras muy despectivas, como que loquito, ¿no? Como que está loco, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa era la reacción de algunos nada más, afortunadamente. ¿Qué papel jugó el pueblo en esta etapa de fundación, Fer? Mira, yo creo que es un hecho que es importante. Vuelvo a insistir, este movimiento que se genera con los precursores trae consigo una gran aceptación a la propuesta de Andrés Manuel, porque Andrés Manuel fue el que fundó Morena, pero también es cierto que Andrés Manuel, como un gran político, ¿verdad?, tenía el antecedente de este país, y el antecedente que tenía era precisamente el gran movimiento que se generó a través de Cuauhtémoc Cárdenas, donde la fuerza precisamente de Cuauhtémoc Cárdenas estaba basada principalmente en el pueblo. Esto yo creo que es un eje que Andrés Manuel lo retomó, y eso le generó precisamente que él tomara la iniciativa de andar pueblo tras pueblo precisamente en las consultas que se están dando. Entonces, yo pienso que efectivamente se fue dando este proceso, pero el Estado jugó su papel. El Estado represor del PRI y del PAN no solamente golpeaban a los líderes del movimiento, llámese sindicales, llámese campesinos, donde los desaparecían, donde los metían a la cárcel, donde reprimían los movimientos con sus políticas neoliberales. O sea, el movimiento democrático tuvo que pasar por grandes procesos de resistencia. Y yo creo que este movimiento se debe precisamente a ese valor que tuvieron esos dirigentes del movimiento para poder resistir a todo este proceso, principalmente las políticas represivas del PRI y del PAN, que no querían que este país fuera transformándose. Entonces, Andrés Manuel creo que midió todos esos aspectos y vio que efectivamente la única posibilidad que se tenía era hacer una gran alianza, y esa alianza principalmente era con el pueblo. Claro, de ahí habrá surgido la famosa frase de solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo puede salvar a la nación. Así es, yo creo que esas palabras que Andrés Manuel muchas veces retomaba son palabras precisamente de todo ese contacto que tuvo con ellos. No solamente de que el pueblo es el que va a salvar al pueblo, sino también sus principales postulados: no mentir, no robar y no traicionar. Yo creo que ahí se centra precisamente la lucha antipriista, antipanista, porque si vamos a hablar de estos partidos, pues la gente sabía claramente que el PRI y el PAN eran corruptos, que el PRI y el PAN mentían a la sociedad, y que el PRI y el PAN los traicionaban porque les daban una despensa y al día siguiente se olvidaban de ellos, pasando las elecciones. Entonces yo creo que Andrés Manuel, con esas palabras, lleva precisamente esa mentalidad de llegar a la gente y poder identificarse. Por eso los liderazgos que creemos pueden ser importantes son precisamente esos liderazgos que realmente hacen una gran alianza con el pueblo, pero también con esa dirigencia social que viene siendo la izquierda. Sí, definitivamente. ¿Cómo ven la evolución del movimiento en Lerdo? Bueno, de cuando fue presidente, el primer candidato a presidente de Morena fue en el 2016, fue Jacobo Femar. Hubo una gran evolución, hubo un gran desarrollo en cuanto a la captación del voto. Precisamente yo creo que si no existiera lo que son las prácticas de las dádivas y del clientelismo para lograr el voto, creo que Morena ya estaría instalado en el gobierno municipal desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, y aún así, la gente ha estado aprendiendo, creemos que ha estado aprendiendo de que las dádivas no le van a resolver su situación
pues de demandas propias del pueblo, ¿no? Como el agua, la luz, cosas más importantes que definitivamente que una despensa, ¿no? Que le va a durar un día, 2 días. No Y le aparte resuelve. con insumos muy, muy deficientes, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que sí se ha desarrollado mucho de manera tal que este año se va a ganar la presidencia municipal. Así tendrá que ser. Pues yo creo que una muestra muy clara es, bueno, en el 16 alcanzó para una regiduría. Ujú. Ahí estuvo Eddie Alvarado, fue el primer regidor de Morena. Que por cierto fue por insaculación, pero él no participaba, no era un militante. No completaban la planilla y buscaron. Él me platicó que lo sacaron así en tómbola. Sí, era un joven muy inexperto todavía. Pero no tenía mucha noción de lo del movimiento. Sí, de lo político, ¿no? Realmente no. Y luego ahí poco a poco, ¿no? Es ese, y luego fue la diputación, ahí es cuando llega Pedro Amador. Pedro Amador. Y luego en el 19 nos quedamos a poquito de lograr que Con llegara Ulises. Con Ulises. Y luego llega la maestra. Nos ganaron en Tere. el conteo, precisamente. Ahí hicieron sus cosas, esas que hacen. Que ahora no se les permitió y ya no ganaron. No. Y luego viene la maestra Tere en la candidatura de la diputación. En esa, creo que fue Morena y PT. Ujú. Y luego para la presidencia municipal, fue la maestra Tere otra vez. Iba ahora Morena Verde. Y en eso se logran 6 regidores, ¿no? Y pues ahorita es bueno, el año pasado que fue la diputación, que ahí tuve la oportunidad yo de encabezar el distrito 13, y ahí se demostró que ya el recurso ya no les alcanzó para comprar la voluntad del pueblo, ¿no? Que al final el pueblo de Lerdo se impuso más allá del derroche financiero que ellos pudieran hacer, pues el pueblo es mucho más valioso que todas las artimañas que ellos pudieran estar usando, y se gana todo. El año pasado se ganó presidencia de la República, la senaduría, la Diputación Federal y las 2 locales, y ahorita pues estamos ya a poquito tiempo de ganarles el segundo round, Fer. Sí, mira, yo creo que algo muy importante, y es precisamente la importancia del análisis político. Mira, si tú te fijas en la cuestión de estadísticas, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador en el 2006 tuvo aproximadamente 14 millones de votos. En el 2012 tuvo cerca de 15 millones de votos aproximadamente, ¿sí? Y en el 12, en el 18, Andrés Manuel López Obrador pues tuvo cerca de 31 millones de votos, 31 millones de votos. Con Claudia Sheinbaum casi 35. llegamos a los 34 millones de votos. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una tendencia que se está dando muy favorable a Morena, Es más, hoy vemos las estadísticas de aceptación de Claudia Sheinbaum y 8 de cada 10 mexicanos apoyan la administración de Claudia Sheinbaum. ¿Qué es esto? Pues estamos viendo que efectivamente Morena se ha constituido ya como el gran proyecto de nación. Y estamos viendo que de todos aquellos 32 estados de la República que gobernaba el PRI, pues solamente les queda Durango y Coahuila, 2, Qué vergüenza. que efectivamente van para abajo. Sí. Es decir, vemos, por ejemplo, la tendencia en Lerdo con la elección pasada, donde tuviste cerca de 24,000 votos. Pues yo creo que la tendencia hoy la vamos a ver en una votación donde nosotros creemos se va a incrementar bastante. Sí. ¿Por qué? Porque la gente le queda claro que hoy el proyecto de Morena es un proyecto no solamente que es ganador, sino que en la práctica se ha convertido en ese proyecto que está preocupado por realmente servirle a la población, de sacarlo precisamente de grandes problemas como son la miseria, a través precisamente de los programas sociales, y principalmente tener servidores públicos que le ayuden precisamente a confiar en este nuevo proyecto. Por eso nosotros estamos convencidos
con esas tendencias que se dan, que el próximo gobierno en Lerdo va a ser de Morena y va a ser usted como presidenta municipal. Primeramente Dios. Pero yo creo que ahí también es importante que a través de los años, Dios es el Jacobo, Ulises, Tere, ese es el cuarto, ¿no? Después de la primera que se tuvo aquí en Lerdo. Pero ha cambiado mucho el pensamiento de la gente durante los recorridos. O sea, de inicio había resistencia, ahora es más común toparnos a gente que nos dice, nos dimos cuenta de que es mejor estar apoyando al movimiento, estar apoyando a Andrés Manuel, cómo voy a quedar mal a quien me ha cuidado, a quien me ha protegido. Todo eso ha sido evolucionando y que sobre todo la gente tiene la certeza hoy de que merecemos mejores condiciones de vida, ¿no? O sea, que es posible, porque quizás dentro de la decepción que había, pues había como que cierta resistencia, pero yo creo que después del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay esperanza de que llegue la transformación a cada uno de los rincones en el país y que bueno, pues ahorita estamos en una oportunidad histórica en el municipio de Lerdo de que logremos que llegue el cambio verdadero y que llegue la transformación. Es la lucha de mujeres y hombres buenos que tienen la intención de que llegue esta transformación. ¿Qué les emociona del presente y qué les preocupa del futuro? Bueno, del presente es de que ver ese avance tan intempestivo de Morena en tan poco tiempo. ¿Eso te emociona? Sí, me emociona y me emociona que en mi municipio vamos a ganar. Me emociona bastante eso, pero además ver la participación cada vez más espontánea de la gente. O sea, el hecho de involucrarse, de decir yo quiero participar. Eso es emocionante porque sí existe o existía una apatía muy fuerte en años anteriores. Y a mí en Lerdo eso sí me preocupaba, ahorita me emociona que ya no es así. ¿Y qué te preocupa del futuro, Fermín? Pues del futuro me preocupa que no lleguemos a ser como un país nórdico. Bueno, nunca va a poder ser posible porque ¿dónde están los güeros y los altos? O sea, bueno, me refiero a la corrupción casi cero. O sea, me preocupa mucho la corrupción en todos los sentidos. O sea, me preocupa que no vaya a lograr disminuirse a casi a cero, ojalá fuera, lo que es la corrupción en todos los sentidos. Eso me preocupa bastante. ¿A usted, Fer? ¿Qué lo emociona y qué lo preocupa? Mira, a mí me emociona que por primera vez sacamos al PRI y el PAN del gobierno federal. Sí. Eso me emociona. Y yo creo que esta es una emoción de una gran mayoría de gente que venimos luchando por muchos años en contra de esos partidos que nos reprimieron, esos partidos que estuvieron siempre hostigándonos en el trabajo, en nuestras viviendas, en atentando contra compañeros por mucho tiempo y que hoy vemos que ya salieron del gobierno. Eso para mí es algo que pues me emociona. Es como el valió la pena, ¿no? Valió la pena en este proceso, estamos viendo ese cambio. Ahora, que efectivamente lo que me preocupa a mí que la izquierda no entienda este proceso, que la izquierda no esté a la altura de este proceso. Y eso implica que efectivamente la izquierda debe ser, como dice nuestra declaración de principios en Morena, ¿verdad?, parte de ese partido movimiento de izquierda. Y la izquierda tiene que jugar un papel importante. Es más, el gran compromiso de este movimiento debe estar de la gente de izquierda. Si queremos realmente ir transformando este país, pues tenemos que ir avanzando en este proceso. Por eso nosotros, como parte del colectivo de Podemos 4T, ¿verdad?, es precisamente ir avanzando en ese proceso de unidad. El proceso de unidad es bien importante dentro de la izquierda y un proceso de unidad junto con nuestro candidato.
nuestra candidata. Entonces, esto es lo que me preocupa. ¿Cómo ves eso? Pues sí, es interesante las preocupaciones del compañero. Ojalá que ella no las tenga tanto porque le pueden hacer daño. La unidad es un problema muy serio en todas partes. Creo que es el talón de Aquiles, de hecho, de todas las organizaciones sociales del movimiento político de izquierda. Pero fíjate que yo sí lo veo distinto. Nos hemos tardado en organizarnos, pero por ejemplo, al doctor Ulises le fue mal. O sea, porque también ha sido difícil. Ustedes son fundadores y son una parte muy importante. Yo les digo que son básicamente el pilar y el cimiento del movimiento, ¿no? Pero para quienes hemos participado en otros partidos, es complicado porque te arrecian. O sea, renuncias allá. Yo me acuerdo que nos decían en el 2019, Jairo me decía, oye, pero pues es que allá nos atacan porque renunciamos, pero acá nos atacan porque nos venimos. Y es complicado porque estás entre la fuerza, pero la verdad que en mi carrera política es la mejor decisión que he tomado. El integrarme al movimiento y que no es sencillo, realmente es muy difícil. Todavía hay algunas personas que lo siguen cuestionando. Me acuerdo mucho que cuando empezamos a integrarnos en el 19, hubo una compañera, era candidata a regidora, y me dijo, espero que un día demuestres que eres digna de estar entre nosotros. Y pues voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que usted llegue al espacio en el que pueda transformar la vida de los verdenses. Y llegó a la posición, se perdió la elección porque hubo mucha división en esa elección por las impugnaciones, por la misma disputa, la pugna interna, perdón. Fueron 15 días de campaña, nada más, en vez de 50 fueron 15 días, se cayó la estructura electoral y a pesar de todas esas adversidades, de inicio en el conteo rápido teníamos 55 votos arriba del PRI, ahí todavía iban separados el PRI y el PAN. Pero luego esos polvos mágicos que les gustaba echar a los del PRIAN, pero que ya se les acabaron, y de repente en esa ya estaban con 500 arriba, y fue la primera vez que llegó el actual presidente, que nunca debió de haber llegado, porque no ganó la elección, pero poco a poco se ha ido componiendo. Creo que el ejercicio que hicimos en buen tiempo y que sobre todo ustedes nos ayudaron mucho a operar, porque fue una construcción de equipo, de decir, a ver, pues si se platica con los fundadores y si vemos la forma y que ha sido el llamado de poder invitarlos, de poder sumarlos, de poder involucrarlos, porque al final la única forma de tener la certeza de que este próximo gobierno, porque estoy segura de que vamos a ganar, este próximo gobierno municipal tenga completamente la ideología por la que tanto se ha luchado, pues es que participen, ¿no? O sea, no hay forma no está bien quejarnos de algo en lo que no nos involucramos a corregir o a hacer, a formar. Entonces, pues en esa lucha vamos, ahí yo creo que sí hemos avanzado mucho, creo que es el proceso menos golpeado al interior, ¿no? Sí, creo que sí, a mí me tocó casi pasar todos los procesos, ¿no? No estuve con el de Jacobo, pero después de ese sí estuve en los demás. Y sí se ve un cambio muy importante en cuanto al apoyo ahora a la candidata. Yo sí veo que hay mucho apoyo hacia ella. Veo muchos sectores, muchos grupos actualmente, y creo que eso va a hacer que triunfe este 1 de junio. Sí es diferente, sí se nota la presencia, ¿no?, de la población. Sí. Sí, y además lo vimos desde la campaña de la Diputación, cómo la gente salía sola, espontáneamente a pedir lonas, etcétera. Y esa es una buena señal definitivamente, sí, para los que andamos en esto, ¿no? Claro. Creo que el reto realmente ha sido organizarlo, porque la gente tiene la intención, la gente está con Morena, la gente cree en el movimiento, pero
por esa misma disputa interna lo que nos costaba trabajo era precisamente la organización. Si te juntas con él ya estás de aquel lado y luego... Pero, yo veo un rasgo, mira, perdón que te interrumpa, pero veo un rasgo muy importante en cuanto a los liderazgos. Claro, en sus justas dimensiones, por ejemplo, creo que Andrés Manuel López Obrador le aprendió también mucho a uno de los mejores presidentes que ha habido en el país, que, bueno, uno fue Benito Juárez y el otro fue Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas aplicó esa de que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Nos platicaban dentro de la historia de que él anduvo recolectando todo tipo de apoyos para lograr el rescate del petróleo, para poder comprarle a los gringos el petróleo. Anduvo en las comunidades, me platicaban en la loma que ahí se quedó a dormir. O sea, era un personaje muy territorial. sí. Era muy humilde, me refiero a que se quedó en una casa muy humilde a dormir, por ejemplo, comiendo sus tortillitas de maíz y todo eso. Cosa que ¿Y cómo sabes que eran de ahí- maíz y si eran de harina? Todavía no había harina. Bueno, total que eso es algo muy importante, eso, mira, eso los define como personajes, como líderes verdaderos, ¿no? O sea, Andrés Manuel pues eso hizo lo mismo, han andado, conoce cualquier rincón del país, por muy pequeño que sea esa comunidad, ahí está Andrés Manuel, lo vaya anduvo. Él es el que más conoce al país, ¿no? De hecho. Pues es que yo creo que pues, los movimientos pues se ganan en el territorio, ¿no, Fer? Claro. Mira, Tiene que ser yo así. creo que hay algo muy importante en este proceso, principalmente porque tenemos a una candidata triunfadora, es decir, es una candidata que ya derrotó a su contrincante en la elección pasada. Es decir, tenemos una triunfadora, pero por otro lado tenemos a una candidata perdedora en el proceso. Si no hubiera habido esas prerrogativas electorales de tener Las pluris. pues no estaría de diputada. Entonces, es una candidata perdedora. Pero no solamente eso, también los partidos que lo apoyan son candidatos, son partidos perdedores. El PRI ya perdió la gran mayoría de gobernaturas, sí, todos sí. los estados, de Sí, sí, las todas gobernaturas, el PRI y el PAN. Ujú. Es decir, son partidos que tienen inclusive el riesgo de desaparecer. Por eso este personaje perdedor de este proceso, la candidatura Sí. de la esposa del presidente, no se atrevió ni siquiera en su campaña política de poner usarlo. PRI, de poner PAN. ¿Por qué? Porque la gente lo rechaza. Ujú. La gente ve la corrupción. Entonces, tratan de esconder todos esos aspectos para que la gente pueda ver una supuesta candidata diferente. Pero ella, su partido que la apoyan, son perdedores. Sí, sí, Por sí. eso ni siquiera tienen ese valor, pudiéramos decirlo, de traer sus logos del partido. No, los esconden, como esconden la corrupción, como esconden precisamente todos esos beneficios que han tenido. A mí me gustaría, por ejemplo, que un día la gente se preguntara cuánto gastó ese presidente municipal en los bailes que hace muy seguido en las diferentes comunidades en los 3 años que estuvo de gobierno. ¿Cuánto gastó? 6 ya, Sí, va a cumplir sí, 6 años, pero en los últimos 3 Ah, en los años, últimos ¿cuánto gastó? ¿Y cuánto pudo haber hecho en construir alguna clínica, en el pavimentar alguna comunidad, de generar Drenaje, servicios, aguas. etcétera, etcétera? Lo derrochó en función de seguir manteniendo sus privilegios. Pero la gente, como decía Andrés Manuel, la gente es sabia. Y en ese sentido, por eso, nosotros estamos convencidos que estamos en un proyecto triunfador. Y ese Sí. proyecto triunfador lo vamos a tener precisamente con una candidata triunfadora, como es usted para la presidencia municipal. Gracias, Fer. Última pregunta. Redoble de tambores. ¿Qué significa para ustedes ver hoy a una mujer lerdense como candidata, nacida también desde el esfuerzo colectivo? Bueno, a mí me gustaría que fueran 2 posiciones, la que das el doctor y la que pudiera dar yo. Mira,
Nosotros en la organización que militábamos la corriente trotskista, Partido Revolucionario de los Trabajadores, nosotros tuvimos a nuestra primer candidata de la República, allá por el 81, 82, a Rosario Ibarra de Piedra. La primera mujer como candidata a la República. Nosotros teníamos como principios precisamente la lucha por la igualdad de la mujer. Fuimos de los pioneros precisamente en esas luchas. Tan es así que también generábamos una discusión muy fuerte en aquellos tiempos, por ejemplo, con los homosexuales. Creamos organizaciones dentro del movimiento homosexual, como fue Lambda de Liberación Homosexual, donde nosotros decíamos, los compañeros tienen todo el derecho a existir dentro de esta sociedad y poderse expresar. Es decir, nosotros también fuimos de las primeras organizaciones que nos metimos a debates muy espinosos. Nosotros nos pronunciamos a favor del aborto, por ejemplo. Esa parte no la conocía de su historia, Fer. Siempre hay historias nuevas que contar. Bueno, sí. ¿Y tú, Fermín? Bueno, mira, como parte importante de los movimientos sociales de izquierda o de la izquierda en general, esa es una característica, la pluralidad que se tiene sobre las diferentes situaciones, como lo es la diversidad sexual, etcétera, etcétera. El feminismo siempre se ha defendido las cuestiones de los grupos más vulnerables. En algún tiempo fueron los más vulnerables, la mujer, por las diferentes culturas, el mentado patriarcado, ¿no? El machismo, El patriarcado la se va a caer, se misoginia. va a caer. Yo, a pesar de que nací en una época todavía de mucho machismo, considero que no fui criado en una casa de machistas. Mi mamá era de un carácter fuerte, pero muy noble, muy tranquila, muy acertada. Mi papá era muy tranquilo, pero también muy noble. Nunca le puso una mano, como dicen, a mi mamá. Ujú. Y a pesar de que fuimos muchos, y pues yo tengo muchas hermanas, y ¿Cómo pues cuántas? como unas 10, ¿no? ¿Neta? No, fuimos como unos 12 o 13, sí fuimos bastantes. No, pues sí Y, tienen muchos. y sí son varias mujeres. Entonces yo siempre he respetado y respeto mucho a la mujer, sobre todo porque, pues, digo, no de mi madre cómo nos crió, creo que es lo mejor. Creo que el que llegue una mujer, en este caso, como tú vas a llegar, como primer presidenta opositora real, porque, bueno, ella estuvo una panista en Lerdo, que fue Rosario Castro, ¿no? Pero tú serías la primera en llegar de la oposición. Creo que es muy, muy benéfico que llegaras tú con el pensamiento y las ideas que tú tienes sobre lo que es el feminismo. Creo que tienes tú antes de haber participado en el movimiento feminista y me parece muy correcto que llegues. Ya hacía falta. ¿Ya qué? Ya hace falta. Ya nos surge. Muchas gracias. Tirum pum pum und te irum pum irum pum perum pum teum pum. Bueno, pues vamos a pasar a la sección de La Voz del Pueblo. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos han mandado aquí a redes sociales antes de despedirnos y para contestarlos, porque pues finalmente este es un espacio también para leerlos y contestar ahí las dudas que tienen. Tenemos aquí un mensaje de Carmen Favela Sáenz. Dice: buenas noches, mi candidato estrella. Yo me siento muy honrada de poder apoyar en lo que yo pueda. Por cierto, agradecida con la 4T y incondicionalmente morenista de corazón. Y nos manda una foto de ella con su playera y su chaleco del movimiento. Está por aquí. También manda una foto de su sobrina. Dice: ella es mi sobrina, tiene 11 años y está en la escuela Ramón Valdés. Yo estudié ahí la primaria. Tiene un grupo de WhatsApp con sus compañeros de grupo y le puso de nombre Team Flora Leal. Dice que Team quiere decir grupo y lo puso la foto de usted. Ella es como yo, morenista. Y tenemos también un mensaje por aquí de Tommy Salazar.
No más corrupción en Lerdo. Flora Isela Leal Méndez, la mejor opción para Ciudad Lerdo. Por supuesto que Lerdo se pintará de guinda. El pueblo pide y exige un cambio verdadero y el cambio es la 4T con Flora Isela Leal Méndez. La mejor opción para la ciudad de Lerdo, Durango. Muchas gracias a la maestra Tommy, que es un referente importante de nuestro movimiento y que siempre está en la lucha. Aparte, fíjate que ella me dio clases de inglés en la secundaria cuando estaba en la Rafa, por el avión de Sarabia. Sí, en el avión de Sarabia ella me daba. Por eso yo le digo teacher. Saludos a la maestra. Inmigrante y llegó como maestra de inglés. Muy bien. Oye, pues este podcast se construye con tu voz. Mándanos un mensaje en Instagram, en Facebook, para que lo podamos compartir aquí en el próximo episodio. Y ya pues para finalizar, no sé si quieran comentar algo, Fermín. Bueno, yo sí, por último, me gustaría invitar a toda la gente a que salga a votar porque es muy importante que no haya abstencionismo. Entre menos abstención haya, más posibilidades hay de que llegue la compañera Flora Leal a la presidencia municipal. Y pues sí les pediría el voto masivo hacia la compañera. Yo los llamaría precisamente a un postulado de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer historia en Lerdo con nuestra compañera Flora Leal. Y vamos a mandar al basurero de la historia. Al basurero de la historia. Sí, y al PAN. Muy bien. Rapidote, Fermín. Si tuvieras que definir al movimiento en una sola palabra. Transformación. Fer. Transformación. Por 2. Por 3. Muy bien. Oigan, pues yo agradecerles mucho. La verdad que para mí es un honor estar con Obrador, pero aparte estar con ustedes dos, que nos acompañan y que la verdad es que yo les he aprendido mucho y les agradezco y de todo corazón que en la campaña están como, o sea, no están en una posición como de es que yo soy fundador, no, sino que agarran el microperforado, la lona, tocan puertas, Fer, a mí me emociona mucho cuando usted abre las reuniones, siento que entro como con más fuerza porque es una energía que contagia mucho y que la verdad la historia de vida de los dos pues fortalece mucho a los compañeros del grupo. Ojalá que algún día seamos como ustedes. Cuando seamos grandes queremos ser como ustedes. Y pues qué padre que podamos coincidir en esta lucha. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esto que fue el podcast Leal al Pueblo. Pero sobre todo, muchas gracias por acompañarnos en esta lucha que es por transformar el municipio de Lerdo. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Tirum pum pum, tirum pum, perum pum, perum pum, tirum. Tirum pum pum, tirum pum, perum pum, perum pum, tirum. Tirum pum pum, tirum pum, perum pum, perum pum, tirum. Tirum pum pum, tirum pum, perum pum, perum pum, tirum. Tirum pum pum, tirum pum, perum pum, perum pum, tirum. Queridos amigas y amigos lerdenses, los quiero invitar a que este 1 de junio salgan a votar con toda su familia, que vayan temprano y que nos ayuden a que transformemos el municipio, a que llegue el cambio verdadero. Esta es una lucha de los lerdenses por recuperar nuestra tierra. No podemos solos, ayúdenos a salir a votar con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. Mandemos al basurero de la historia al PRIAN y hagamos que llegue la transformación a Lerdo.